Hola, buenas tardes. Soy Gerardo Saldaña y voy a hacer la actividad que pues estuvimos practicando en clase. Y por problemas de horario, es que realmente con mi grupo quizás no pude ponerme de acuerdo ahí, pero lo voy a hacer individualmente. Voy a hacer la misma dinámica de responder las preguntas, luego ir a buscar las respuestas para confirmar, ¿verdad? Así que voy a empezar con la presentación. Bien, ok, aquí está la primera. ¿Quién quiere ser millonario? La pregunta uno dice, nuestra atención se centra en la amenaza, obligando a la mente a buscar obsesivamente una salida e ignorar todos los demás. Para mí, la respuesta correcta a esta pregunta sería la C, por lo que estuvimos viendo, creo yo, acerca de, de que el cerebro no distingue la ficción de la realidad. Así que voy a ver si es la C. Solo quité la presentación. Veamos. Respuesta correcta. Ok, C. Dice que está en la página 80. Ahorita voy a consultar la página 80. Partirlo aquí. Ok, la página 80. Ok, aquí está. Cuando el miedo activa nuestro cerebro emocional, una parte de ansiedad centra nuestra atención en la amenaza, obligando a la mente a buscar obsesivamente una salida e ignorar todo lo demás. Perfecto. Entonces, veamos ahora. La siguiente pregunta dice, pregunta 2. Anticipación de los peligros que pueda presentarnos la vida para la búsqueda de soluciones. Mm, Para mí sería la B, la reflexión. Veamos. En la preocupación, siempre en la 80. Ok, veamos. La misma página. Ok. La preocupación constituye, pues, en cierto modo, una especie de ensayo en lo que consideramos las distintas alternativas de respuestas posibles. Ok, perfecto. Siguiente pregunta, 3. Cuando la preocupación se intensifica, termina en arrebatos nervios, obsesiones, ataques de pánico, todas las anteriores. Para mí es la D, todas las anteriores. Para mí creo que ahí se resume. Veamos. Así es, todas las anteriores. Misma página dice. En este sentido, la preocupación consiste, por consiguiente, en una anticipación de los peligros que pueda presentar la vida en la búsqueda de soluciones positivas ante ellos. El problema surge cuando la preocupación se hace crónica y reiterativa. Ok, imagino que esta preocupación, pues, realmente es constante en la vida del individuo y por ende, pues son las distintas reacciones que tiene ante las circunstancias. ¿No? Ok. Pregunta 4. Todas las facetas de la sensibilidad se vuelven difusas y hasta la comida parece insípida. Para mí esta sería la tristeza. Ok, la depresión. Veamos página 85. Ok, unas páginas más abajo. Dice, la tristeza.
¿Dónde está? Voy a buscar aquí. Dice, la depresión, en cambio, no lo es. No, no, el siguiente. Dice, múltiples manifestaciones de la postración, entre las que cuentan el odio hacia uno mismo, la falta de autoestima, la pesadumbre enfermiza, que va acompañada de una sombría constricción, cierta sensación de sobrecogimiento y alienación, y por encima de todo una ansiedad abrumadora. Ok, perfecto. Sigamos a la siguiente pregunta, dice, pregunta 5. Consiste en que la persona aprenda a utilizar la conciencia de sí mismo para darse cuenta de sus pensamientos. En esta sería la... Estoy entre meditación y autorreflexión, me quedo con B, autorreflexión. Respuesta correcta, C. Recomendación contra la irritabilidad. Página 78, veamos qué dice. Sí. Okay. Una de sus recomendaciones consiste en que la persona aprenda a utilizar la conciencia de sí misma para darse cuenta de los pensamientos irritantes o cínicos en el mismo momento en que aparecen y seguidamente registrarlos por escrito. Ok. De esta forma, pueden afrontarse y considerarse desde una perspectiva más adecuada, aunque, como Silman descubriera, esta aproximación es más provechosa cuando la irritabilidad no ha alcanzado todavía la cota de la cólera. Ok, perfecto. Pregunta 6. Dice, ¿qué tan cierto es este enunciado? La catarsis, el hecho de dar rienda suelta a nuestro enfado, es un modo adecuado de manejar la irritación. Para mí aquí sería poco o nada. Digamos, la respuesta es, así es, poco o nada. Página 79. Ok, ok, dice, existe un poderoso argumento en contra de la catarsis, un argumento que comenzó a elaborarse a partir de la década de los 50, cuando los psicólogos comprobaron experimentalmente los efectos de la catarsis y descubrieron que el hecho de airar el enfado de poco o nada sirve para mitigarlo. Ok, perfecto. Siguiente pregunta, pregunta 7. Estrategias efectivas en la lucha contra la depresión. Dar larga caminata por la playa, escuchar música, cuestionar la validez de los pensamientos, salir a bailar. Para mí es la C, cuestionar los pensamientos. Así es, página 87. Nos responderá. Ok. La terapia puede resultar muy útil a la hora de reflexionar sobre las causas profundas de la depresión, siempre que no se trate de una mera inmersión pasiva. Ok, perfecto. Siguiente pregunta, pregunta 8. Dice, el hecho de expresar abiertamente el enfado es la mejor manera de aplacarlo. B, irrelevante para resolver los conflictos. C, una de las peores maneras de aplacarlo. D, la base para resolver el conflicto. Para mí es D, la base para resolver los conflictos. Ok, una de las peores maneras de aplicarlo, literal C. El hecho de expresar abiertamente el enfado. Ok, página C, 79, nos responde.
Imagino que va de la mano con la parte de la catarsis. Dice, Dice descubrió a sí mismo que el hecho de expresar abiertamente el enfado constituye una de las peores maneras de tratar de aplacarlo, porque los arranques de ira incrementan necesariamente la excitación emocional del cerebro y hacen que la persona se sienta todavía más irritada. Ok, perfecto. Hay que controlarlo. Pregunta 9. Otro eficaz elevador del estado de ánimo consiste en ayudar a quienes lo necesitan. A, cierto; B, falso; C, algunas veces; D, empeora el problema. Para mí es algunas veces, literal C. Ok, era literal A. La página 91 nos responde de la siguiente manera. Vamos a la parte que dice elevador del estado de ánimo. Ok, está. Otro eficaz elevador del estado de ánimo consiste en ayudar a quienes lo necesitan, puesto que la depresión se alimenta de obsesiones y preocupaciones que giran en torno a uno mismo. Ok, hablan de una mente solidaria o empática con las circunstancias del otro. Pregunta 10. La oración constituye una actividad especialmente indicada para elevar el estado de ánimo de las personas con una orientación religiosa. Para mí, literal B, cierto. Así es. Ok, yo creo que esta pregunta era algo lógica. Pregunta 11. Las creencias de las personas sobre sus propias habilidades. Albert Bandura. Nada tiene que ver sobre estas. B, es más importante que las creencias de los demás. C, tiene un profundo efecto sobre estas. Y D, se basa en la familia. Las creencias de las personas sobre sus propias habilidades. Para mí es, literal C, tiene un profundo efecto sobre estas. Así es. Ok. Pregunta 12. Es la inteligencia que consiste en la capacidad de comprender a los demás. Y para mí es interpersonal. Tiene que ver con otras personas. Ok, así es. Página 48 nos va a ilustrar de la siguiente manera. Dice, la pregunta es, inteligencia que consiste en la capacidad de comprender a los demás. Perfecto, busquémoslo. Ok, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapsíquica que demuestran las brillantes intuiciones de Sigmund Freud, o más modestamente, la satisfacción interna que experimenta cualquiera de nosotros cuando nuestra vida se halla en armonía con nuestros sentimientos. Perfecto. Siguiente pregunta, pregunta 13. Inteligencia que consiste en la capacidad verbal y la aptitud lógica matemática. La académica. Sí, creo que esa es por lógica. Pregunta 14. Capacidad de establecer contacto con los propios sentimientos, discernir entre ellos y orientar nuestra conducta. Para mí ahí ahora es intrapersonal este tipo de inteligencia, porque imagino que va para el interior. Así es. ¿Ok? La última pregunta, pregunta 15. El estado de ánimo más persistente y difícil de controlar para mí es el enfado. Y así es. Perfecto. Ok. Ahí, entonces, esta era la primera presentación. Hoy voy con la segunda. Pues recordando que la primera fase de preguntas la hice con mi grupo en su momento que pudimos hacerlo. Así que ya solo me quedan estas dos para poder completar las tres presentaciones. Ok, ahorita voy a compartir la siguiente. Ok, listo. ¿Quién quiere ser millonario? Who wants to be millionaire? Pregunta 1, dice, proporciona una especie de reflujo reflexivo frente a los afanes y ocupaciones de la vida que nos sume en un retiro o duelo. A mí es
La meditación. Ok, era la tristeza. Página 85. Ok. Tristeza es el estado de ánimo del que la gente más quiere despojarse, y Diane Tice descubrió la estrategia para conseguirla. Sin embargo, no debería evitarse toda tristeza porque, al igual que ocurre con cualquier otro estado de ánimo, tiene sus facetas positivas. La tristeza que provoca una pérdida irreparable, por ejemplo, suele ir acompañada de ciertas consecuencias. El estrés por los placeres y diversiones fija la atención en aquello que se ha perdido e impone una pausa momentánea que renueva nuestra energía para permitirnos acometer nuevas empresas. Ok, perfecto. Interesante. Punto. Siguiente pregunta, pregunta 2. Dice, ¿cuál es uno de los métodos más eficaces para acabar con el enojo? A, contar hasta 10. B, pensar en cosas agradables. C, encuadrar la situación en un marco más positivo. D, salir a pasear. Para mí, en este caso, quizás sería D, salir a dar un paseo, por el hecho de que hay que cambiar un poco el chip. Pero no sé, veamos. No, era C, encuadrar la situación en un marco más positivo. Veamos la respuesta en la página 73. Ok. Ok, en primer lugar, debemos tratar de socavar las convicciones que alimentan el enojo. Los pensamientos obsesivos con la leña que alimenta el fuego del aire, un fuego que solo podrá extinguirse contemplando las cosas desde un punto de vista diferente. Ok, perfecto. Hay que poner todo en perspectiva. Listo. Pregunta 3. La confusión, imposibilidad de concentrarse y pérdida de memoria son secuelas de la ira, el miedo, C, la frustración, D, la depresión. Para mí, D, depresión. Yo creo que será por lógica un poco. Listo. Pregunta 4. Los procesos mentales se van arrastrados por una marea tóxica y abyecta que impide cualquier posible respuesta satisfactoria al mundo en que se procesos mentales que se ven arrastrados por una marea tóxica. Aquí para mí sería de el miedo, veamos, era la depresión, página 85. Ok, volvamos a la página 85. También podemos enumerar las secuelas intelectuales que acompañan ese estado: confusión, imposibilidad de concentrarse, pérdida de memoria y un nivel más intenso. La mente se ve caóticamente distorsionada y los procesos mentales se ven arrastrados por una marea tóxica y abyecta que impide cualquier posible respuesta satisfactoria al mundo en que uno vive. Perfecto. Pregunta 5. Condición que hace más grave la depresión. Para mí, baja tolerancia a la frustración o la obsesión. Me quedo con obsesión. Ok, página 87 nos menciona esta parte. El pensamiento obsesivo puede agudizar la depresión en cuanto establece condiciones más depresivas si cabe. Por ejemplo, el caso de una vendedora aquejada de depresión que estaba tan preocupada que no realizaba las llamadas telefónicas tan necesarias para su trabajo. Sí, es como estar en un agujero, y si no, uno no busca otra perspectiva, pues realmente se va a quedar ahí. Listo. Pregunta 6. Las mujeres son más proclives a obsesionarse durante la depresión y los hombres a ahogar sus penas en alcohol. Para mí esto es cierto y cierto. Literal B. Así es, página 87 menciona este caso. Nolan Hoffman
Las mujeres son más proclives que los hombres a obsesionarse cuando están deprimidas, lo cual puede explicar el hecho de que la cifra de mujeres diagnosticadas de depresión duplica la de los hombres. Obviamente este no es el único factor en tener en cuenta, porque las mujeres también son más proclives a expresar abiertamente su angustia. Los hombres, por su parte, como muestran las estadísticas, doblan a las mujeres en su predisposición a ahogar sus penas en el alcohol. ¿Okay? Esto es interesante. Pregunta 7. Estrategias efectivas en la lucha contra la depresión. La alegría, salir a bailar, programa de actividades agradables, escuchar música. Para mí son programa de actividades agradables, debe ser algo constante. Ok, siempre la página 87, en contra de la depresión. Dice, dos estrategias en concreto se han mostrado especialmente eficaces en la lucha. En esta lucha, una de ellas consiste en aprender a afrontar los pensamientos que se esconden en el mismo núcleo de la obsesión, cuestionar su validez y considerar alternativas más positivas. La otra consiste en establecer deliberadamente un programa de actividades agradables que procure alguna clase de distracción. Ok, perfecto. Sí, porque ese creo que engloba la parte literal B y D. Y pregunta 8 dice, el llanto puede constituir un medio natural para reducir las angustias. Es decir, el llanto es bueno. Para mí la respuesta es algo obvia, literal A. Ah, es un tanto equivocada. Ok, perfecto. 89, veamos. Ahí es bien falso. ¿Sí? Veamos. Ok. Según afirma una teoría, el llanto puede reducir un método natural para reducir los niveles de neurotransmisores cerebrales que alimentan la. Pero aunque el hecho de llorar puede romper a veces el maleficio de la tristeza, también puede obsesionar a la persona con la causa de su aflicción. La idea de que el llanto es bueno resulta un tanto equívoca porque cuando refuerza el ciclo de pensamientos excesivos, solo sirve para prolongar el sufrimiento. Ok, perfecto. Pregunta 9 nos dice, ¿cuál es el motivo por el cual cuando estamos emocionalmente perturbados decimos no puedo pensar? A, circuitos, lóbulos prefrontales, sistema límbico. B, impulsividad y agitación. C, secuestro emocional. D, la emoción y la razón. Para mí es la circuitos lóbulos prefrontales. Más o menos lo vimos en clase. Veámoslo, página 38. Ok, dice lóbulos prefrontales. La corteza prefrontal es la región del cerebro que se encarga de la memoria de trabajo, pero como acabamos de ver, existe una importante vía nerviosa que conecta los lóbulos prefrontales con el sistema límbico, lo cual significa que las señales de las emociones intensas, ansiedad, cólera y similares, pueden ocasionar parásitos neurales que saboteen la capacidad del lóbulo prefrontal para mantener la memoria de trabajo. ¿Okay? O sea que al final la emoción sí afecta la parte laboral. No es un tabú. Pregunta 10. Uno de los orígenes de una visión positiva o negativa puede ser el pensamiento innato. Para mí, en algunos casos, literal de, ok, cierto, pero puede modularse. Perfecto. Pregunta 11. Cuando el pintor artista hace mejor su trabajo. ¿Cuándo el pintor artista hace mejor su trabajo? A, cuando piensa en el precio de la obra. B, cuando piensa en la admiración de los críticos. C, cuando entra en estado de flujo. D, cuando piensa en las críticas negativas. Para mí es C, cuando entra en estado de flujo. Página 111. Para mí esta parte tiene que ver con el enfoque. Dice, un estudio efectuado sobre 200 artistas 18 años después de que terminaran sus estudios, Chris Mihaly descubrió que aquellos que en sus días de estudiante habían saboreado el puro gozo de pintar eran los que se habían convertido en auténticos pintores, mientras que la mayor parte de quienes habían sido motivados por ensueños de fama y riqueza abandonaron el arte poco después de graduarse. ¿Ok? Esto apela a la motivación de la persona a realizar los trabajos. Listo. Pregunta 12. ¿Es la inteligencia que consiste en la capacidad de comprender a los demás? Esta ya la habíamos visto, era interpersonal.
Cuestión 13. Inteligencia, que consiste en la capacidad verbal y la aptitud lógica matemática. Ya la habíamos visto, la académica. Pregunta 14. Capacidad de establecer contacto con los propios sentimientos, discernir entre ellos y orientar nuestra conducta. Inteligencia intrapersonal, también ya la habíamos visto. Pregunta 15 nos dice, el estado de ánimo más persistente y difícil de controlar, el enfado. Ya lo hemos visto también. Ok, perfecto. Bueno, entonces estas serían el listado de preguntas que había que analizar y estudiar. Entonces, hasta aquí llegaría la parte de mi video.